Si quieres conocer tus derechos, no te pierdas Consulta Jurídica con el abogado Mauricio Cuello, todos los sábados a las 11:30 de la mañana por tu canal 12. Si quieres conocer tus derechos, no te pierdas Consulta Jurídica con el abogado Mauricio Cuello, todos los sábados a las 11:30 de la mañana por tu canal 12. Buenos días, amigos televidentes, bienvenidos una vez más a su programa Consulta Jurídica. En el día de hoy vamos a hablar de un tema interesante. Vamos a hablar sobre los actos administrativos. Primero que todo tenemos que decir que los actos administrativos son cualquier forma mediante la cual se expresa la administración pública. Por ejemplo, si el alcalde saca un documento donde le esté diciendo a usted que debe pagar 10 millones de impuestos de valorización, eso es un acto administrativo. Si a usted le mandan un cobro jurídico porque no ha pagado supuestamente unas multas de tránsito que ya usted pagó, eso es un acto administrativo. Es necesario que sepamos que en Colombia, a pesar de que los actos administrativos se presumen que se encuentran revestidos de legalidad, estos actos administrativos pueden ser atacados mediante unos recursos y mediante unas acciones jurídicas. ¿Cómo podemos atacar un acto administrativo? Existen varias formas. Esto se llama agotar la vía gubernativa. La primera forma es mediante el recurso de reposición. También contamos con el recurso de apelación y el recurso de queja. ¿Qué debemos hacer nosotros, por ejemplo, si nos están cobrando un dinero que ya pagamos? ¿Qué les recomiendo? Lo primero que deberíamos hacer sería interponer un derecho de petición, solicitando que nos den el paisarbo del impuesto porque ya eso lo cancelamos. Si profieren un acto administrativo alegando que nosotros todavía debemos ese dinero porque no se ha pagado, podemos interponer en primera instancia, si deseamos, el recurso de reposición. ¿Por qué digo que si usted desea? Porque no es obligatorio. El recurso de reposición no es obligatorio. El recurso de apelación sí es obligatorio para poder acceder ante la administración, ante un juez de la República para demandar a la administración pública. ¿En qué consiste el recurso de reposición? Es aquel recurso que se interpone con la finalidad de que un funcionario que profirió el acto administrativo que estamos atacando lo modifique, aclare o revoque. Es decir, si a mí me están cobrando algo que yo no debo o me están sacando un acto administrativo que me perjudica, yo interpongo el recurso de reposición. ¿Ante quién lo interpongo? Ante el mismo funcionario. Si quien profirió ese acto administrativo fue un profesional universitario de la Secretaría de Tránsito, por poner un ejemplo, yo interpongo el recurso de reposición ante ese mismo funcionario. ¿Qué pasa? Hay dos opciones: que me nieguen el recurso de reposición o que me lo aprueben. En caso de que me lo nieguen, ¿qué puedo hacer? Puedo interponer un recurso de apelación. ¿En qué consiste el recurso de apelación? El recurso de apelación es aquel recurso que se interpone con la finalidad de que el superior jerárquico suprima este acto administrativo, lo modifique o lo aclare. Ese recurso de apelación se debe interponer ante el funcionario que profirió el acto administrativo, pero quien lo va a estudiar es el superior. Por ejemplo, si yo interpongo un recurso de apelación contra un acto que profirió un profesional universitario de la alcaldía de Sincelejo, quien va a estudiar la apelación sería el alcalde, que es el superior de él. Y así sucesivamente. Si yo interpongo un recurso de apelación ante un acto administrativo que profiere un ministerio, pues dependiendo quién lo profirió, así se deberá interponer la apelación, que se presentará ante el funcionario que profirió el acto administrativo que nos está dañando o nos está perjudicando, pero quien lo va a estudiar y resolver es el superior. Es necesario que sepamos, amigos televidentes, que también en Colombia existe el recurso de queja. El recurso de queja procede
en los casos en los cuales yo como ciudadano interpongo el recurso de apelación y no me lo quieren conceder porque dicen que no es procedente. Entonces se puede interponer un recurso de queja que se interpone ante el superior también para que decida dar trámite al recurso de apelación, o en caso que él considere no es procedente, también dirá de esta forma que no lo es. Es necesario también que sepamos, amigos televidentes, que como dijimos hace unos instantes, no es obligatorio interponer un recurso de reposición, pero sí es obligatorio interponer un recurso de apelación. ¿A qué me refiero yo con que es obligatorio? Que si yo no interpongo el recurso de apelación, no podré acudir ante un juez de la República para que se restablezcan mis derechos. Si usted va a interponer una demanda contra un acto administrativo que le está desconociendo sus derechos o que le está lesionando en sus derechos, usted primero debe agotar la vía gubernativa. Y la vía gubernativa se agota, valga la redundancia, es interponiendo los recursos de ley. En los casos en los cuales sea procedente el recurso de apelación, usted debe apelar ese acto administrativo que lo está lesionando, o si usted no lo hace, tal vez nunca podrá acudir ante un juez de la República para que se restablezcan sus derechos. ¿Por qué digo que tal vez nunca podrá acudir ante un juez de la República? Porque las acciones o demandas administrativas caducan. Es decir, si por ejemplo usted no interpone la demanda a los 4 meses que han proferido un acto administrativo que lo perjudica, caduca la demanda. Y así también caduca la acción de reparación directa y las otras acciones judiciales con las que contamos los colombianos para atacar de pronto los actos administrativos o cualquier hecho que nos esté afectando por parte de la administración pública. De igual forma, es necesario que sepamos, amigos televidentes, que si usted considera que están siendo abusivos cualquier funcionario de la administración pública, por ejemplo, que están cobrando un dinero que usted no debe, sea de impuestos, de multa o cualquier cosa que le quieran expropiar la casa, le recomiendo que acuda ante su abogado de confianza, ojalá sea especialista en derecho administrativo, para que ataque esos actos inmediatamente y no se vaya a quedar usted con el problema sin resolver, porque como dije hace unos instantes, si usted no actúa dentro del término legal, podría perder su derecho de por vida para ejercer la acción judicial, porque los las acciones que usted puede ejercer contra la administración pública caducan y cada una de estas acciones tiene un término de caducidad diferente. Quédate con nosotros en el programa Consulta Jurídica. Saludos desde México. El programa Consulta Jurídica abrió sus oficinas al público para brindarte una asesoría personalizada con el reconocido abogado Mauricio Cuello Fernández. Estamos ubicados en el edificio Eduardo V, oficina 202. No importa cuál sea tu problema, ven a nuestras oficinas y lo solucionamos. Preguntar no cuesta nada. Preguntar no cuesta nada. Vamos a hablar ahora, amigos televidentes, qué pasa cuando usted agota la vía gubernativa y no tiene respuesta favorable. ¿Qué podemos hacer? Depende del caso. Bueno, generalmente al agotar la vía gubernativa estamos hablando de una nulidad y restablecimiento del derecho. Vamos a ponerle un ejemplo. Usted tiene una casa y le están cobrando 20 millones de impuestos y usted considera que esos impuestos ya están prescritos, porque recuerden que en Colombia todo va prescribiendo. Si usted le están cobrando unos impuestos, por ejemplo, del año 2005 al año 2008, ya esos impuestos están prescritos. Así usted nunca los haya cancelado, no tiene la obligación de hacerlo. Pero claro está, la prescripción se interrumpe si a usted le hicieron un cobro coactivo. Es decir, es como cuando usted tiene un derecho y el derecho prescribe a los 3 años, como los derechos laborales. Si yo pongo la demanda faltando un mes para que se venzan esos 3 años,
se interrumpió la prescripción. Y si la demanda demora otros 5 años, por poner un ejemplo, que generalmente una demanda no demora ni siquiera 3 años, si la demanda demora 5 años más, no operó la prescripción. ¿Por qué no operó? Porque se interrumpió. Al igual acá, si usted tiene una multa de tránsito o una deuda de impuestos de hace 5 años, esa deuda no se debe pagar siempre y cuando no le hayan ejercido el cobro jurídico. Pero si usted le embargaron la casa hace 10 años y usted no la ha pagado, no quiere decir que, no, yo no lo voy a pagar porque ya prescribió, no. Las deudas prescriben siempre y cuando no se hayan interrumpido. Es decir, que si usted tiene una deuda de los impuestos de su casa, por ejemplo, del año 2008, 2007, 2003, y se la están cobrando hoy, y usted revisa allí que no ejercieron el cobro jurídico, el cobro coactivo, antes de que prescribiera, usted no tiene por qué pagar eso. Lo invito a que interponga un derecho de petición ante la alcaldía o ante el departamento, si es un carro o un vehículo, solicitando que le den el paisalvo de esa deuda, porque se encuentra prescrito. Si no se lo quieren entregar, entonces usted agota la vía gubernativa que le expliqué hace unos instantes, y en caso de que tampoco quieran reconocerle el derecho que ya prescribió, entonces puede interponer una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. Pero recuerden que esto se puede interponer 4 meses después que le han sido resuelta la solicitud, es decir, de 4 meses máximo, 4 meses de haber proferido el acto administrativo. Si usted deja pasar esos 4 meses, no puede reclamar nada y perderá el caso, por decirlo así. En el ejemplo que le estoy colocando, si usted tiene una deuda la cual no hicieron cobro coactivo de impuestos dentro del término de prescripción, ya prescribió, lo invito a que pase un derecho de petición a la alcaldía, a la gobernación o a cualquier entidad, dependiendo de qué se trata. Si es de valorización, me imagino que será el FONVAS, y así sucesivamente. Si le niegan eso, interponga inmediatamente recurso de apelación. Y si le resuelve el recurso de apelación desfavorablemente, lo invito a que inmediatamente interponga una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, que si ya esa deuda está prescrita, con toda seguridad se va a ganar el proceso. ¿Cuál es la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho? ¿En qué consiste? La ley 1437 del año 2011 establece que toda aquella persona que se crea que un acto administrativo le está lesionando un derecho o está en contra de sus intereses o le está desconociendo unos derechos, puede acudir a la administración pública con la finalidad de que un juez de la República dé sin efectos. Por eso se llama demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. En el ejemplo que le estoy colocando, si usted le están cobrando un impuesto prescrito y no se lo quisieron dar el país salvo, a pesar que estaba prescrito y usted agotó la vía gubernativa, pone la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho dentro del término legal, y un juez seguramente declarará la nulidad del acto administrativo, y a manera de restablecimiento podrá ordenar, por ejemplo, que le paguen a usted unas costas procesales por haber acudido a la administración pública, o en muchas ocasiones la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, como se trata a veces de reconocimiento de prestaciones o de pensiones, ordena declarar nulo el acto que negó la pensión, por poner un ejemplo, y a manera de restablecimiento del derecho ordena proferir una resolución en la cual reconozcan la pensión y reconozcan el retroactivo, y generalmente condenan en costas a Colpensiones o la UGBP o la entidad que usted demandó según el caso. Pero lo que les quiero decir hoy, amigos televidentes, es que una de las acciones judiciales que tenemos nosotros para atacar los actos administrativos es la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, y que procede siempre y cuando usted haya agotado la vía gubernativa y lo haga dentro del término legal y usted demuestre que el acto administrativo que lo está lesionando usted es ilegal. Porque si usted tiene un acto administrativo que lo está lesionando de forma legal,
no hay lugar a que proceda la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. Cuando hay un acto administrativo que lo pueda lesionar a usted y es legal, por ejemplo, un acto administrativo que le está imponiendo a usted una multa porque usted infringió la ley y la multa es legal, le respetaron el debido proceso. Indiscutiblemente ese acto administrativo que le está imponiendo a usted una multa le está lesionando sus intereses aunque le toca pagarla. Pero si la multa la impusieron de forma ilegal, ahí sí puede usted interponer una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con la finalidad de que se declare nulo ese acto administrativo ilegal y que se restablezcan sus derechos. Pero ya saben que deben cumplir los requisitos que les expliqué hace unos instantes. Quédate con nosotros en el programa Consulta Jurídica. Saludos desde México. El programa Consulta Jurídica abrió sus oficinas al público para brindarte una asesoría personalizada con el reconocido abogado Mauricio Cuello Fernández. Estamos ubicados en el edificio Eduardo V, oficina 202. No importa cuál sea tu problema, ven a nuestras oficinas y lo solucionamos. Preguntar no cuesta nada. Preguntar no cuesta nada. Ahora vamos a hablar, amigos televidentes, sobre otra acción que cobra gran importancia con relación a reclamar los derechos de los colombianos cuando el Estado está abusando de los mismos o cuando el Estado simplemente les está ocasionando un daño. Vamos a hablar sobre la acción de reparación directa. La acción de reparación directa encuentra su sustento jurídico en el artículo 91 de la Constitución Política Nacional. Me quiero permitir leerles textualmente lo que dice el artículo 91 de la Constitución Política Nacional y luego explicarles con ejemplos para que ustedes entiendan cuándo podemos hablar sobre reparación directa. La Constitución Política de 1991 establece, como dijimos hace un instante, en el artículo 91 la reparación directa, aunque ojo, no habla de la acción de reparación directa, sino de la estructura. Ya de la acción de reparación directa la habla directamente el Código Contencioso Administrativo que se regula o se expidió a través de la Ley 1437 del año 2011. Allí establece todas las reglas de procedimiento de la acción de reparación directa, de nulidad y restablecimiento del derecho y de todas las demás acciones como nulidad electoral, proceso ejecutivo administrativo. Pero la Constitución es la que desarrolla el fundamento jurídico que es como la columna vertebral de esta acción de reparación directa y me voy a permitir leérselas inmediatamente. Artículo 91 de la Constitución Política Nacional. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir contra este. Voy a explicarle en términos general en qué consiste este artículo. Dice: el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables. ¿Qué son los daños antijurídicos? Son daños que un ciudadano no está obligado a soportar. Por ejemplo, si usted está en su casa viendo televisión y llega una camioneta de la policía y sin querer se estrella con la puerta de su casa y revienta todo el frente de la casa. Me perdona que hable así, pero ajá, para que me puedan entender. Si usted se encuentra viendo televisión y de pronto una camioneta de policía va persiguiendo a unos delincuentes y se estrella y parte toda la fachada de la casa, ¿usted por qué tenía que soportar ese daño? No está obligado. Fue un accidente, sí, pero el Estado debe responder porque esos son daños que usted no tiene la culpa y así lo establece el artículo 91, que el Estado debe responder por los daños antijurídicos que sufra cualquier persona siempre y cuando sea por la acción o la omisión de uno de sus agentes del Estado. En el ejemplo que le estoy colocando,
si a usted le partieron la fachada de su casa, un policía, sea con intención o sin intención, usted tiene derecho a que el Estado lo indemnice. De igual forma, el mismo artículo 91 de la Constitución establece que en casos en los cuales sea responsable un agente del Estado por dolo o por culpa grave, el Estado podrá repetir contra ese funcionario. Esto es lo que se denomina la acción de repetición que tiene el Estado contra los funcionarios que ocasionaron que se condenara al Estado a pagar indemnización. De igual forma, amigos televidentes, quiero que sepan que así como el ejemplo que les estoy colocando de los policías que parten una casa, que eso pasó hace poco cerca de la Universidad de Sucre, que la policía iba persiguiendo a unos ladrones y se chocaron por accidente con la casa y la dañaron, entonces tuvieron que reparar la casa y dejarla en el estado que se encontraba. Otro ejemplo que puede tener usted de reparación directa es, por ejemplo, los casos de los falsos positivos. Estaban unos campesinos, desafortunadamente estaban trabajando, ellos no tenían la culpa de nada, llegaron unos agentes del Estado, unos militares, según pues cuentan los casos, llegaron unos militares y los mataron, haciéndolos pasar como guerrilleros. Ellos, ¿qué culpa tenían de eso? Si estaban ejerciendo su labor diaria de cultivar, de la ganadería, y llegaron y los mataron. Allí en el ejemplo que les estoy colocando, tienen, ahí se sufrieron un daño antijurídico. Un daño antijurídico por parte de la conducta de un agente del Estado. ¿Qué debieron hacer esa familia? Interponieron una demanda de reparación directa para que los indemnizaran. También conocí un caso, fue famoso, un caso muy doloroso, de unas personas que iban en un autobús viajando en una carretera y llegaron unos militares y les dijeron a 17 personas: acuéstense aquí, boca abajo, y los mataron a toditicos, a quemarropa. Ese caso fue al Consejo de Estado, las víctimas buscaron unos abogados, interpusieron la demanda de reparación directa, la que les estoy hablando en el día de hoy, y el Consejo de Estado ordenó pagar unas indemnizaciones millonarias. En estos casos en los cuales una persona queda inválida por culpa de un agente del Estado o que pierde la vida, son unas demandas millonarias de reparación directa, en las cuales tienen que pagarle por el lucro cesante, es decir, lo que dejan de recibir, y tienen que pagarle por los daños morales, daño en sociedad y una cantidad de perjuicios. Y esto se hace a través de la acción de la acción de reparación directa. Es necesario que sepamos, amigos televidentes, que usted tiene solamente 2 años para demandar. Si usted no demanda en 2 años, caduca la acción. Si por ejemplo usted le mataron un familiar que usted tiene la certeza que fue un militar o un policía que estaban persiguiendo unos ladrones y mataron al familiar por accidente, que no era ningún ladrón, usted tiene 2 años desde el momento en que falleció para interponer la demanda, si no caduca y nunca podrá ejercerlo. ¿Cuáles son los requisitos para interponer usted una demanda de reparación directa? El primer requisito es que antes de interponer la demanda debe convocar a una audiencia de conciliación previa a la demanda, una conciliación extrajudicial ante la Procuraduría. Si usted interpone la demanda directamente sin haber agotado la conciliación, el juez rechazará la demanda. Entonces, lo primero que debe hacer es citar a la autoridad que tiene la responsabilidad a conciliar ante la Procuraduría, y si no hay conciliación, inmediatamente interponer la demanda correspondiente. Esto lo debe hacer. De igual forma, es necesario que sepamos que para interponer una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, usted también tiene que agotar la conciliación ante Procuraduría. Y si no concilian, ahí sí interpone la demanda. Pero, ojo, que hay un artículo de la ley 1437 del año 2011, es decir, el Código Administrativo, que establece que si usted está reclamando unos derechos irrenunciables, usted no necesariamente tiene la obligación de conciliar. ¿Por qué?
porque si por ejemplo estoy solicitando que me reconozcan la pensión, yo no puedo conciliar a que me vaya a seguir con pensión. Te voy a dar 10 millones en vez de la pensión porque es un derecho irrenunciable. Entonces, en los casos en los cuales no sea susceptible de conciliación porque son derechos irrenunciables, no será requisito de procedibilidad que se exija esto, la conciliación previa para poder demandar. Muchas gracias, amigos televidentes. Recuerden que pueden seguir enviándonos todas las preguntas que ustedes tengan a nuestro número celular que aparece allí en su pantalla y pueden llamarnos, pueden visitar nuestras oficinas que estamos ubicados al lado de Computadora de la Costa, edificio Eduardo V, calle 19, número 2020, oficina 202, y recuerden que no cobramos la consulta. Puede venir, preguntarnos, exponernos su caso y con muchísimo gusto le estaremos dando solución. Muchas gracias, hasta la próxima ocasión y que Dios los bendiga. Si quieres conocer tus derechos, no te pierdas Consulta Jurídica con el abogado Mauricio Cuello, todos los sábados a las 11:30 de la mañana por tu canal 12. Si quieres conocer tus derechos, no te pierdas Consulta Jurídica con el abogado Mauricio Cuello, todos los sábados a las 11:30 de la mañana por tu canal 12.